Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar aquí en el tema 3, que es visualización espacial. Aquí vienen varias cosillas que no nos interesan. Por ejemplo, aquí vienen lo que son las figuras planas de un, ¿cómo se llama esto? De un cilindro, ¿ok? Pero estas no nos entran, estas no las tenemos que aprender, aunque son muy parecidas a las que vamos a aprendernos, que son estas otras, que son las de un cono. Recuerden que un cono es como nosotros siempre hemos hablado, ¿verdad? Del cono, que nos vamos a ir a comer un cono ahí al parque, ¿verdad? Porque aquí tiene una pelotilla de helado, ¿verdad? Entonces ese es el cono. El cono en realidad es la parte de aquí, como la galleta, la que uno se come, ¿verdad? O como cuando se comían un copo de aquellos que venían como en un papelito. Bueno, eso es un cono, ¿verdad? Por eso se llama así, el cono. Y lo que vamos a imaginar, yo le había hecho, pucha, se me olvidó descargarlo el día de hoy. Vamos a ver si no me agarra cortos planos. Vamos a ver si aquí se ve bien. Ok, sí, yo creo que era. Bien, los cortes en el cono, aquí tenemos dos conos, ¿verdad? Uno que está viendo para arriba, uno que está viendo para abajo. Porque para ver una de todas estas, que es la hipérbola, nos interesa que se vean los dos. Pero aquí voy a explicarles, se me pegó, ok. Sí, aquí voy a explicarles las secciones planas que hay, ok. Esto es un cono, imaginémonos nada más, veamos el cono de arriba. El de abajo pues está repetido, digámoslo así, ok. Cuando nosotros pudiéramos este plano que aparece ahí como en celestito, es como que nosotros estemos pasando así como un cuchillo, digámoslo así, y estemos cortando esa figura, ¿verdad? Si lo cortamos así como recto, ¿verdad? Horizontal, entonces la figura que se nos forma es, este amarillito es un círculo, una circunferencia, ¿verdad? Entonces si el corte se hace así, paralelo, digámoslo así, horizontalmente, entonces lo que queda ahí, la figura que se formaría en la parte de arriba, es una circunferencia. Imagínense que cuando uno está pelando una naranja, ¿verdad? Se acuerdan que uno le hacía una tapita, ¿verdad? Entonces cuando uno hacía ese corte plano, la tapita de arriba lo que nos quedaba era como un círculo, ¿verdad? Esa es más o menos la idea de esto, es un corte que se le hace a la figura, ¿verdad? Y en esa parte, si lo hacemos así, nos queda una circunferencia. Por otro lado, si el corte lo hacemos un poquito inclinado, pero un poquito inclinado sin pasarse de aquí, de la puntita del cono, digámoslo así, nada más como un poco inclinado, esa figura, aunque parece un círculo, no es un círculo, sino que queda como un poquito más estirada, ¿la ven? Está un poquito más estirada hacia arriba y hacia abajo y no es tan redonda, está como un poco alargada. Esa figura se llama una elipse, ¿ok? Entonces si nosotros hacemos el corte de una manera diagonal, digámoslo así, inclinada, entonces lo que se nos forma es una elipse, ¿verdad? Si se hace recto, es una circunferencia. Si se hace un poco inclinado, lo que se ve ahí sería una elipse. Luego, si lo inclinamos más, pero de manera que el corte esté en la misma dirección que la generatriz es como la pared del cono, ¿verdad? Si lo hacemos en la misma dirección, así que esté paralelo, ¿ok? A esto, ¿cómo se llama? A la generatriz, entonces lo que se nos forma es que se sale. Ya no se cierra la figura, no es ni un círculo ni es una elipse, sino que se cierra, queda abierta. Bueno, eso nosotros lo hemos estudiado muchas veces y esta figura que hace así para arriba y después para abajo, eso es una parábola, ¿ok? Eso se conoce con el nombre de parábola. Y por eso es que se pone el cono de abajo, porque cuando hacemos eso nos aparece una parábola arriba y también una abajo, ¿verdad? Entonces esa es más o menos la idea. Luego, si el corte no lo hacemos así, inclinado, sino que lo hacemos recto hacia abajo, aquí no se ve tan clarito, pero la idea es que lo hagamos recto hacia abajo, o sea que este plano que aquí se ve inclinado estuviera más inclinado todavía. Creo que no lo puedo mover, bueno, sí, así, que esté lo más inclinado posible, que esté así como recto hacia abajo. Entonces lo que se forma es una hipérbola, ¿ok? Y vamos a verlo aquí porque ustedes van a tener que responder con figuras como esta, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que saber es, si el corte se hace así como en esta dirección, así como horizontal, entonces tienen que poner que lo que se forma es una circunferencia. Si está un poquito inclinado, tienen que poner que es una elipse. Si está poco más inclinado, ¿verdad? Pero sin estar así recto hacia abajo, ¿verdad? Sin estar así recto hacia abajo, si está un poquito más inclinado y no se cierra, sino que pasa por aquí, por la base del cono, entonces es una parábola, arco de parábola o parábola, ¿ok? Y luego, si se hace recto hacia abajo, así, recto hacia abajo, paralelo a la altura, digámoslo así, del cono, lo que se forma es una hipérbola, ¿ok? Esto sería una hipérbola, ¿ok? Eso sí, no se puede cortar aquí en el puro centro, ¿verdad? Porque si se corta ahí en el puro centro, lo que se formaría es como una especie de triángulo y ese no nos interesa, ¿ok? Entonces, eso tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque esto vienen y se lo preguntan en el examen. Vamos a ver en este examen que descargué, ok, ahí. Vamos a ver si nos aparece aquí para responderlo de una vez, para que ustedes vean cómo le preguntan eso en el examen, porque eso es así, ¿verdad? Aprenderse cuáles son las figuras. Y siempre vienen, aquí está, ¿verdad? Entonces,
Empecemos con el 2. ¿Ustedes qué dirían entonces? ¿Cómo se llama esta figura? La que está recta. Esa es la circunferencia, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ponen circunferencia. Luego buscan la otra que está cerrada, que parece un circulito, pero está inclinada. ¿Esa cómo se llama? Esta es la elipse, ¿ok? Luego la que está más inclinada, que pasa por abajo, no se cierra, pero que no está totalmente recto hacia abajo, esta, la 1, ¿cómo se llama? Sí, esa es la parábola, muy bien, esa es la parábola. Y la que está así, como el corte directamente hacia abajo, esa se llama, esa es la hipérbola, ¿ok? Y esto a veces se lo ponen así, ¿verdad? Que lo identifiquen así. Y también a veces se lo ponen que lo identifiquen con ¿cómo se llama? Con la descripción, ¿verdad? Vamos a ver si veo, por aquí tengo otro examen viejo en la que venía la descripción. Aquí yo creo, aquí viene, dice, si se corta este cono con un plano paralelo, no, este no es, esta es, la 18 y la 19. Si se corta este cono con un plano que contiene AO y es paralelo a la generatriz, o sea, digamos, pasa por aquí, pero es paralelo a la generatriz, esta es la generatriz, ¿verdad? Paralelo es que va en la misma dirección, así, ¿verdad? Entonces si se corta así, se me va a formar algo como así, esa es la idea, ¿verdad? Si se corta con un plano ahí. Entonces la sección que resulta de dicha intersección corresponde a una, ¿cómo se llamaría esa? Esa es la parábola, ¿verdad? Porque es paralela a la generatriz, esa es la clave. Las parábolas son paralelas a la generatriz. ¿Dónde está eso? Aquí. Esto ustedes tienen que aprendérselo, ¿verdad? Se forma una circunferencia ¿cuándo? Cuando la sección es paralela al plano de la base, ¿ok? Este está en la misma dirección que la base, ¿verdad? Es paralela. Entonces eso tienen que aprenderse de las dos maneras. Aprender a identificarlo en el dibujo y aprender a identificarlo con la descripción. Entonces si es paralela a la base es una circunferencia. La parábola, si es paralelo a una generatriz, ¿ok? Aquí pusieron mucha hablada, pero básicamente es si es paralelo a la generatriz, ¿ok? Sería una parábola. Elipse, cuando es oblicuo, o sea que está diagonal y está inclinado. Oblicuo significa eso, ¿verdad? Que está inclinado, que es diagonal, ¿verdad? Que no es paralelo ni a la generatriz ni corta la base. Entonces se forma una elipse. Entonces cuando el plano es oblicuo y no corta la base, ven, este de aquí, la elipse, no llega a tocar la base es la parte de abajo, ¿verdad? No la llega a tocar, es una elipse. Y luego la hipérbola es cuando se corta perpendicularmente la base. Cuando hablamos de un corte perpendicular es que digamos esta es la base y el corte se hace directo hacia abajo, eso es, hablamos de un corte perpendicular, ¿ok? Que se forma un ángulo de 90, que es directo hacia abajo, ¿verdad? Entonces la que es perpendicular es hipérbola, la que es paralela a la generatriz es la parábola. La que es paralela a la base es la circunferencia y la que es oblicua a la base sin tocarla es la elipse. Esas son las descripciones que tenemos que aprendernos. Entonces veamos este otro de aquí. Ahí está la palabra clave, dice, ¿cuál es el nombre de la sección resultante de intersecar un cono con el plano oblicuo a la base sin tocarla? ¿Cuál era? La elipse, muy bien, ¿ok? Entonces tienen que aprenderse esas dos cosas, identificarla en el dibujo, identificarla con la descripción, ¿verdad? De una vez se los digo porque vea que aquí solo en este examen salieron 6 puntos de eso, ¿verdad? Entonces vale la pena aprendérselo, es un ratito, en 5 o 10 minutos ya se lo aprenden y les va a salir de fijo, les va a salir eso, ¿ok? Es un hecho, en los últimos exámenes que he visto siempre sale. Voy a poner aquí otro, que ustedes vean, otro, vean, aquí marcar con X, ese viene más fácil porque viene así, marcar con X cada uno por separado. ¿Esa cuál sería entonces? Esa es la elipse, esa circunferencia, parábola y la última hipérbola. Aquí en el dibujo aquí se ve como torcidillo, ¿verdad? Pero si vemos el cuadrado, ¿verdad? Si lo vemos sí aquí se ve que viene recto aquí con este. Entonces hay como un poquito ahí que tal vez el dibujo no lo muestra tan claro, pero obviamente por ser una representación de algo tridimensional en 2 dimensiones, pues a veces se complica. Pero de ahí son las 4, ¿verdad? No sé si viene más adelante otra. Pero bueno, eso de fijo les va a salir para que lo tengan presente. Y eso pues es lo que tienen que aprenderse. Luego vamos a aprendernos ya lo que son las partes las partes del cono y vamos a calcular el área lateral y el área basal, digámoslo así, de ese cono, y hay que aprenderse de esto también. Y acordarnos de lo siguiente, porque aquí ustedes tienen que acordarse de Pitágoras. ¿Se acuerdan de Pitágoras? Que es algo que aprendimos en noveno. Pitágoras era, digamos, si yo les doy a ustedes este y esos son los catetos, ¿recuerdan? ¿Verdad? Los lados, este lado de aquí y este lado de aquí, que son los que forman el ángulo de 90, estos dos, los lados perpendiculares, a esos se les llaman catetos, ¿verdad? Y la otra, la que viene como en diagonal, esa es la hipotenusa. Entonces, si a mí me daban los dos catetos y yo ocupaba sacar la hipotenusa, vamos a hacerlo de la manera abreviada.
Entonces si yo ocupaba sacar este y yo tengo cateto y cateto, lo que hago es que lo sumo, ¿verdad? Los voy a sumar, pero elevados a la 2 y les voy a sacar raíz a eso, ¿ok? Con eso obtengo la hipotenusa. Entonces, voy a poner la calculadora. Entonces, de manera así resumida, yo venía y hacía raíz de 3 a la 2 más 4 a la 2 y yo ya sabía que esa hipotenusa aquí mide 5, ¿ok? El otro caso que puede suceder es que me den la hipotenusa, digamos que mide 10, y que me den un cateto. Entonces yo tengo que averiguar el otro cateto. No me dan un cateto, siempre van a darme dos, la hipotenusa y un cateto, o los dos catetos. Son las únicas dos opciones que hay. Entonces cuando me dan los dos catetos yo los sumo, ¿ok? Cuando me dan una hipotenusa y un cateto y yo lo que tengo que averiguar es un cateto, entonces voy a hacer lo mismo, voy a agarrar los números, los voy a elevar a la 2. Eso sí, siempre acostúmbrense a poner primero el más grande, pero si lo que tengo que averiguar es un cateto, entonces lo que voy a hacer es que los resto. Es la única diferencia, ¿ok? Si tengo los dos catetos, sumo. Si tengo hipotenusa y un cateto, resto. Siempre pongo el más grande de primero en la resta, porque si no nos da un error en la calculadora. Y entonces aquí vengo y pongo lo mismo en la calculadora directamente. Raíz de 10 a la 2 menos 8 a la 2, y eso me da 6. Quiere decir que este mide 6, ¿ok? Eso es todo, eso es lo que tenemos que saber de Pitágoras, ¿ok? Así en 3 minutos les expliqué una clase completa de noveno. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen que saber eso? Porque si ustedes ven, en todos los conos va a pasar lo siguiente. En todos los conos va a pasar lo siguiente. Vamos a encontrar el costado del cono, digámoslo así, que sería como el papelito que uno tocaba de aquellos copos, ¿verdad? Ese costado se llama la generatriz. Si después quieren investigar por qué se llama generatriz, es muy interesante. Lo buscan, ahí hay videillos en YouTube y es muy bonito porque se llama generatriz, porque la genera el cono, ¿ok? Esa es una generatriz y esta es otra generatriz. Sí, María. Ajá. Entonces yo elevo a los dos a la 2, pero restado, ¿verdad? Restado porque tengo hipotenusa y raíz. Y ustedes meten eso a la calculadora y les va a dar 3. Exactamente. Cuando me están pidiendo la hipotenusa, o sea, tengo los dos catetos, entonces los sumo. Cuando me están pidiendo un cateto, ¿verdad? O sea, tengo la hipotenusa y un cateto. En este caso tengo hipotenusa y tengo un cateto. Entonces resto, hago una resta. No, el teorema de Tales es diferente, sí. Bueno, se parecen un poco, pero es otra cosa. Este es el teorema de Pitágoras. Que dice, sí, en este caso sí podríamos aplicar Tales, pero yo lo voy a aplicar o sea, sí se puede, pero yo lo voy a aplicar por semejanza de triángulos. Lo vamos a hacer por semejanza de triángulos, que creo que es más fácil, pero también sirve Tales. Ok, bien, entonces, continuando con esto, ¿por qué les digo eso? Porque ustedes siempre van a encontrarse lo siguiente. Bueno, esta línea de aquí se llama la generatriz, ¿verdad? Por eso viene con una G, esa es la generatriz. Luego, esta otra línea que va desde el vértice del cono, esta partecita de arriba se llama vértice, hasta el centro de la circunferencia, este de aquí, O es el centro de la circunferencia, el centro de la base. Ese se llama H porque es la altura, que sería height en inglés, ¿verdad? Entonces altura, por eso la H. Y este de aquí abajo, la R, es el radio del círculo. Recuerden, este es el radio, y si lo hago de lado a lado se llamaría diámetro, ¿verdad? Entonces, de lado a lado, diámetro, solo la mitad es un radio, ¿ok? Bien, si ustedes ven, esos tres elementos me forman un triángulo rectángulo. Es decir, aquí yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Tengo que H y R son los catetos, ¿verdad? Y G, en este caso G, sería la hipotenusa, ¿verdad? No te digo confundir esta H de que sea hipotenusa, no, es que esta H es de height, que es la altura, desde el centro hasta la parte más alta del cono, ¿verdad? Bien, entonces ahí siempre se me forma un triángulo rectángulo, entonces siempre puedo aplicar Pitágoras. Bien, lo que ustedes les van a preguntar muchas veces es cuál es el área, ¿ok? ¿Cuál es el área de ese cono? ¿Ok? ¿Cómo hago yo para sacar el área del cono? Tenemos que sacar el área lateral primero y luego el área basal. Bueno, no primero una que la otra, digamos. Puede ser primero el área basal y luego el área lateral. Lo que me refiero es que hay que sacar una y luego la otra, ¿ok? Entonces, el área lateral es muy sencilla de calcular. El área lateral es pi, ¿verdad? Que es el 3,14 de siempre. Pi multiplicado por lo que mida el radio, multiplicado por lo que mida la generatriz, ¿verdad? Entonces, si a ustedes le dicen el radio mide 8 y la generatriz mide 10, ¿verdad? Y le preguntan ¿cuál es el área lateral? El área lateral sería pi por el radio que mide 8 por la generatriz que mide 10. Esto me da 80 pi, ¿verdad? Y ahí ustedes, si quieren, lo multiplican y se fijan a ver cuánto
¿cuánto? ¿Verdad? Que sería 8 por 10, 80, y le agrego el pi, que es 3,14, y uno lo puede multiplicar a ver cuánto. El área basal ustedes se la saben desde que están en la escuela, porque el área basal es un círculo, la base es un círculo, ¿verdad? Todo esto que está aquí es un círculo. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar el área de la base, ¿verdad? Si la base es un círculo, muy sencillo, saco el área del círculo. ¿Cuál era el área del círculo? Pi por r a la 2, ¿ok? Entonces esto no es nada nuevo, esto es algo que ustedes ya conocen. El área de un círculo se saca como pi por r a la 2. Y entonces si nos preguntaran por el área total, entonces yo una vez saco esto, después saco el área basal, con el mismo ejemplo, digamos que el radio midiera 8, entonces sería pi por 8 a la 2, 8 a la 2 es 64, 64 pi. Y entonces el área total sería sumar estas dos, sería sumar 64 pi más 80 pi, que esto sería 144 pi, ¿ok? Y hay gente que no le gusta ver este pi ahí porque uno dice, pero no lo multiplicó, hay que multiplicarlo, ¿verdad? Bueno, si uno quiere multiplicarlo, entonces viene y pone aquí 144 shift x10, le sale el pi ahí, le da igual, le da a cambiar a decimales y le dice que 452,38 y ya multiplicamos el pi. O lo que hubiera sido lo mismo, agarrar 144 y multiplicarlo por 3,14. Ustedes pueden hacerlo de la manera que les guste más, pero la calculadora ya trae el pi, ¿verdad? En shift y x10 ya sale el pi, entonces es como más exacto, ¿ok? Utilizar esa forma. Bien, ahora vamos a entrar en materia aquí para que ustedes vean cómo sería un ejercicio de esos, ¿verdad? Dice, el diámetro, ojo, aquí ya empezó la primera trampa. El diámetro de la base de un cono mide 10, ¿ok? La altura mide 12. ¿Cuál es el área total del cono? ¿Ok? Entonces nosotros decimos, bueno, para calcular el área total, tiene que ser agarrar el área basal, sumarle el área lateral. Ya sabemos que el área basal es pi por r a la 2 y ya sabemos que el área lateral es pi por r por g. Me están dando el diámetro, que sería d, ¿verdad? En ninguno de estos lados necesitamos el diámetro no lo ocupamos, ¿ok? Pero el diámetro me sirve para sacar el radio. Entonces recordemos, el diámetro es de lado a lado en el círculo. Todo esto es un diámetro. Todo mide 10, ¿ok? Entonces el radio, que es la mitad, entonces mide 5, por eso aparece este 5 ahí. Entonces cuídense con eso, muchas veces dice diámetro y el diámetro no nos interesa, lo que nos interesa es el radio. Nada más les dan el diámetro para que con eso puedan sacar el radio, ¿ok? Bueno, ya tenemos el radio, que es uno de los valores que ocupamos, pero ahora nos hace falta G. Vea que nos dieron el 12. 12 es la altura, es el H, digámoslo así. El 12 no me sirve para nada. Yo, para calcular el área, lo que necesito es el G y no lo tengo. Pero si me doy cuenta, esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este es un triángulo rectángulo así. Aquí mide 5, aquí mide 12 y tengo que averiguar este de aquí. Entonces, puedo usar Pitágoras. Entonces díganme ustedes, ¿qué tengo que averiguar? ¿Una hipotenusa o un cateto? Me hace falta la hipotenusa, ¿verdad? No debemos confundirnos que esta es la h de altura, ¿verdad? No nos confundamos. Lo que ocupamos es en el triángulo rectángulo encontrar la hipotenusa. Entonces, para encontrar esa hipotenusa, yo ya sé, y esto digamos, ustedes siempre lo pueden plantear aquí así, raíz cuadrada, el más grande primero, el segundo, el más pequeño de segundo. Y lo que se nos podría complicar aquí es saber si tenemos que poner un más o tenemos que poner un menos. ¿Qué tenemos que poner ahí, un más o un menos? Un más, muy bien, ¿verdad? Un más, ¿por qué? Porque lo que tengo son los dos catetos. Siempre que yo tenga los dos catetos, vamos a hacer un más. Es más, vea, como es este y este, ahí se me forma un más. Entonces significa que si tengo los dos catetos, vamos a sumar. Bien, entonces eso, nos vamos a la calculadora, no nos vamos a complicar hacer esto a mano y ponemos directamente raíz 12 a la 2 más 5 a la 2 y nos da 13. Entonces este mide 13, o sea la generatriz mide 13. Y ese sí lo ocupábamos la generatriz para sacar el área lateral, ¿ok? Entonces yo sé que el área total va a ser pi por el radio a la 2, que el radio vale 5 a la 2, ¿verdad? Lo encierro ahí entre paréntesis como para hacer énfasis de que ese es el radio. Más pi por el radio, que vale 5, por la generatriz, que vale 13, ¿ok? Y entonces si yo quiero, y soy muy perezoso, me vengo a la calculadora y pongo todo eso seguido así. Pongo shift pi 5 a la 2 más shift, bueno, pi ahí para que me salga el pi, por 5 por 13. Pongo los pores aquí manualmente, ¿verdad? Para cerciorarme que voy a poner ahí la multiplicación. Le doy igual y me da 90 pi. Que me quedó con el pi y no me gusta. Entonces vengo ahí mismo, como ya lo tengo montado, nada más le voy a cambiar aquí a decimal. Y me dice que es 282, no me fijé, 74, ¿ok?
Ahí está, ¿verdad? Y el 90 pi y si lo hubieran pedido en decimales, pues serían 282,70. Entonces ven que ahí tenemos que aplicar Pitágoras, pero lo que nos están preguntando en realidad es el área, que era lo que teníamos ahí. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Vamos bien, dime. El área basal es esta, ¿verdad? El área basal es pi por r a la 2. Si me preguntaron solo por el área basal, entonces yo nada más tengo que poner esto, pi por r a la 2, que es el radio, ¿verdad? Que el radio en este caso vale 5, entonces yo pongo pi multiplicado por 5 a la 2. Puedo ponerlo así con paréntesis o sin paréntesis, no hay ningún problema. Yo tengo la mala costumbre, no, bueno, la buena costumbre de ponerlo entre paréntesis, me gusta más, pero podrían ponerlo así. Entonces nada más hacen eso, pi, ¿verdad? Por 5 a la 2, ¿verdad? Y el área lateral es pi por r por g, ¿verdad? R vale 5 y g vale 13, que fue el que nosotros averiguamos. Entonces esto nos daría pi por r por g sería 5 por 13, nos da 65 creo, pi, y este nos da 25 pi. Pero hay que fijarse, si lo que me preguntan es el área total, entonces el área total es sumar lo que mide el área basal más el área lateral, tengo que sumarlas, ¿verdad? Entonces si me preguntaran por el área total, entonces yo tengo que agarrar lo que me dio el área basal más lo que me da el área lateral, y 25 más 65 es 90 pi, ¿verdad? Ahí como que se van arrastrando los pi más que... Pero si ustedes quieren, sí, exactamente, y Pitágoras, ¿verdad? Para calcular cuando me hace falta un lado. Y ahora vamos a hablar de lo otro que mencionaba la compañera, que es lo... Ok, eso está aquí en la página anterior, vienen aquí detalladas, ¿verdad? Aquí viene la fórmula del área lateral, la fórmula del área basal. Es en la antología mía, en la 374. Y sí, y ve aquí donde dice la clave, el cono circular recto. Ahí es donde viene. Y aquí viene el área total. Ahora, la fórmula ustedes no tienen que aprendérsela del todo. Es mejor que se la aprendan porque de todo modo está muy fácil. Pero en el examen al final se la van a dar. Eso sí viene como muy sucia, digámoslo así. Viene como, bueno, aquí no la dieron, el de la vez pasada. Bueno, si no se las dan yo la pongo ahí. Pero la vez pasada lo pusieron así. Ve que viene cubo, no me interesa. Pirámide, no me interesa. Prisma, no me interesa. Esfera, no me interesa. Cilindro, no me interesa. Y aquí viene, ¿ok? Lo que pasa es que aquí viene en forma resumida, ¿verdad? Esto es pi por r, r por r, r a la 2. Más pi por r por g, pi rg, ¿ok? Entonces ahí viene. Si no viniera o que viene así en forma resumida, entonces me dicen, yo se las copio en la pi. Bueno, sigamos aquí. Porque a veces le van a preguntar... Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Dice, para una fiesta, Luis ha hecho 10 gorros de forma cónica, o sea, en forma de cono, con cartón, ¿verdad? ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 de radio y 25 de generatriz? Entonces, para uno de los conitos, uno solo, ¿verdad? Él sabe que en la generatriz mide 25 y en el radio mide 15. Entonces, como él en realidad lo que necesita, ¿verdad? Esta parte de aquí es un hueco, ¿verdad? Porque ahí es donde van a meter la cabeza. Él no necesita el área basal, no necesita el área basal, no la ocupa, ¿verdad? No la va a completar con material de cartón. Lo único que necesita es cartón para los lados, ¿verdad? Porque como son gorritos, entonces no necesita ponerle base, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los ejercicios en ese estilo, ¿verdad? Porque a veces uno calcula el área basal y no la ocupa, ¿verdad? Entonces aquí lo único que se necesita es el área lateral. Entonces el área lateral yo sé que es pi por r por g. Entonces es pi por el radio, que ya lo tengo, que es 15, por g, que vale 25. Entonces yo me vengo a la calculadora y pongo 15 por 25 por pi, que es lo mismo, ¿verdad? El orden de los factores no afecta el producto. 375 pi, y esto para uno solo, ¿verdad? Pero él hizo 10 de estos sombreritos, ¿verdad? Entonces serían 375 pi por 10, porque son 10 sombreritos de esos de fiesta. Entonces lo multiplico por 10 y me da 3750 pi, que no me gusta dejar el pi ahí, entonces al final lo multiplico. Yo sí les recomiendo que lo multipliquen hasta el final. ¿Por qué? Porque andar multiplicando con decimales es más desagradable, digámoslo así, más incómodo, andar jalando todos esos decimales. Entonces si ustedes lo andan arrastrando ahí, no van a necesitar estar calculando decimales, ¿ok? Entonces ahí está el asunto. Tengan cuidado
porque recuerden que lo único que van a ocupar en este tipo de ejercicios, que es muy probable que se lo vayan a preguntar, o que les digan que un copo, que alguien necesita hacer de estos vasitos para copo, vasitos para tomar agua, entonces no se toma en cuenta el área basal, porque eso es un hueco, ¿verdad? Ahí el área de la base es un hueco y entonces no la ocupamos rellenar. Si ya nos dijeran que vamos a hacer otro tipo de figura donde sí se necesita rellenar ahí, entonces también tendríamos que calcular el área de la, ¿ok? Tener cuidado con. Luego el siguiente me dice calcule el área lateral total. Ve, aquí nos dicen calcule el área lateral y calcule el área total, ¿verdad? Entonces para poder calcular el área total también vamos a necesitar sacar el área basal, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dan. Si nos dan la G y la R, ya la hicimos toda, no necesitamos calcular este no lo ocupamos para calcular área. Entonces el área lateral es pi por R por G. Entonces sería pi por el radio que mide 5, ¿verdad? Aquí dice el radio mide 5 y la generatriz mide 13. Entonces sería 5 por 13, que antes vimos que era 65 pi. Y el área de la base es pi por R a la 2, ¿verdad? Entonces sería pi por el radio que mide 5 elevado a la 2, en este caso 25 pi. Entonces este era el mismo de antes, ¿verdad? El área total sería agarrar lo que me dio el área lateral, sumarle lo que me dio el área basal, y en este caso sería 65 pi más 25 pi, que antes vimos que daba 90 pi. Está repetido ahí. Bueno, y si lo calculamos con decimales nos daba 282,74. Aquí hay algunas, ojalá le pregunten algo así a ustedes, ¿verdad? Algo sencillo. Por ejemplo, ¿cuál es el centro de la base? ¿Con qué letra viene ahí definido? Con B, muy bien. ¿Cuál es el vértice del cono? D, ¿verdad? ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuáles dos letras forman el diámetro? Muy bien, empezando en A, terminando en C. Y yo le pongo la rayita arriba para decir que es esa raya, ¿verdad? Esa raya que va desde A hasta C. ¿Cuál es la altura del cono? BD, muy bien. El radio, BC. Y la generatriz, CD. ¿Y cuál es la otra que podríamos poner también? AD, muy bien. Entonces imagínense, le pregunten eso, sería una maravilla. Aquí todas estas son de eso, ¿verdad? De sacar que si le dan el radio y le dan la generatriz, entonces calcular la altura. Voy a hacer el primero y el resto son muy parecidos, entonces ustedes lo hacen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un cono, tenemos que dibujarlo ahí por lo menos para tener una idea, y nos dan esta figurilla así, ¿verdad? Entonces nos dicen, si el radio mide 2 y la generatriz mide 9, ¿cuánto mide la altura? Entonces yo me vengo, saco el triángulo, yo sé que aquí mide 9, aquí mide 2, ¿cuánto mide la altura? Esta altura sería un cateto o sería una hipotenusa. Un cateto, muy bien. Entonces yo vengo y pongo la raíz. Siempre acostumbremos a poner el más grande de primero, el más pequeño de segundo. Y entonces aquí tengo que definir si voy a poner una suma o pongo una resta. ¿Qué va ahí? Una resta, muy bien. Si tengo hipotenusa, entonces tengo que restar. Si están preguntándome por la hipotenusa, tengo que sumar. Eso lo voy y lo pongo directamente en la calculadora y lo que me dé. O sea, no siempre nos va a dar un número exacto. Puede ser que dé con decimales, como en este caso. Nos da raíz de 77. Entonces pueden poner raíz de 77 aquí. O los que prefieren pueden poner los decimales. Cualquiera de las dos son las respuestas correctas, ¿verdad? Y todas estas son de lo mismo. Voy rápido porque quiero llegar a la otra parte, que son como los que siempre vienen. A ver, aquí lo pusieron con teorema de Tales, pero yo no lo voy a hacer con teorema de Tales, lo voy a hacer con semejanza, que me parece que es más sencillo. Muy bien. Vean este es la siguiente idea. Hay un cono, ¿ok? Un cono como grande, ¿verdad? Entonces tenemos el cono grande, que sería como decir este que empieza aquí, llega hasta aquí, y luego se hace un corte paralelo a la base, es decir, aquí se me forma otro cono pequeñito, ¿verdad? Como que empieza aquí así y está así. Entonces es como que tuviéramos dos conos en la misma figura, ¿ok? No vamos a extraer los conos, sino nosotros vamos a trabajar en los triángulos, ¿ok? Pero para que me entiendan, es como que si hubiesen dos conos en la misma figura. Pero nosotros nos vamos a centrar en estos triángulos que están aquí. En este triángulo grandote que se forma, ¿verdad? Del cono grande, con la altura grande, la generatriz grande, el radio grande. Y luego va a haber un triángulo más pequeñito que se forma en el cono pequeñito, este de aquí. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a separar, ¿ok? Los vamos a separar así, el triángulo grandote y el triángulo pequeñito. Los vamos a separar de esta manera, ¿ok? Y luego ahora sí ya vamos a responder lo que nos preguntan. Vamos a ver, aquí nos preguntan lo siguiente. Bueno, dicen que aquí mide 4, ¿verdad? Dice, un cono tiene 4 centímetros de radio, ¿verdad? Por eso aquí este mide 4, que es el radio del cono grande. Y tiene 16 de altura. La altura del cono grande, ¿verdad? Del triángulo grande es 16 todo. Vean que aquí lo pone desde arriba hasta abajo. Muy bien. Dice, si se traza un plano paralelo a la base a 4 centímetros del vértice, es decir, este cono que está aquí se cortó
a 4 centímetros del vértice, por eso este 4 está de aquí, entonces aquí tenemos un 4, ¿ok? Esta altura, la del cono pequeñito, es de 4. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud del radio del cono pequeñito? O sea, ¿cuánto mide? Este es el que me están preguntando, ¿cuánto mide el radio del círculo formado en el plano paralelo? O sea, de este conito que está aquí pequeño. Vean qué fácil vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a poner radio con radio, ¿ok? Y altura con altura. Y si nos diera generatriz, entonces generatriz con generatriz, ¿ok? Cada quien con su pareja, ¿verdad? Este con este y este con este. Y lo vamos a poner en fracción. 4 con X en una fracción y 16 con 4 en la otra fracción, ¿ok? Y vamos a hacer una regla de 3, ¿verdad? Que ya hemos hecho muchas a través de todo el colegio. Vamos a hacer este multiplicado por este, ¿verdad? Los que están en diagonal se multiplican y el otro que no multipliqué, ese señor divide. Entonces en este caso hacemos X es igual a 4 multiplicado por 4, ¿verdad? Porque estos son los dos que están en diagonal, se multiplican. Y lo que me da lo divido entre 16. Ese va a ser el valor de X. En este caso ustedes lo hacen con la calculadora como quieran. Aquí 4 por 4 me da 16 y 16 entre 16 da 1. Eso quiere decir que este X de aquí, ese radio pequeñito, mide 1. ¿Okay? Y siempre lo vamos a hacer así. Esto se puede hacer con el teorema de Tales o se puede hacer de esta manera, que lo que estamos haciendo es semejanza de triángulos, ¿ok? Pero lo importante para poderlo hacer así es extraer los dos triángulos y analizarlos, ¿ok? Analizarlos, ver cuál es la medida de cada una de las partes y luego formar la regla de 3, o sea, esta parte de aquí, formarla con las parejas, ¿verdad? Este es radio, entonces la pareja de él es el radio. Este es altura, entonces la pareja de él es la altura, ¿ok? Y si me dieran la generatriz, entonces la pareja de él sería la generatriz. No puedo enredarlo, ¿verdad? Parejita con parejita, ¿ok? Y tener un cuidado de eso. Si yo puse, por ejemplo, este radio arriba, ¿verdad? Este es el radio grande. Entonces la altura grande también tiene que ir arriba. O sea, si pongo los valores del triángulo grande, los puse arriba, entonces todos tienen que ir arriba, ¿verdad? Si yo vengo y pongo así, 4 va con X, igual que 4 va con 16, lo estoy haciendo mal, ok, tengo que respetar el orden. O sea, si yo puse el grande con el pequeño, entonces el grande con el pequeño, respeto eso, ¿verdad? Grande con pequeño, entonces grande con pequeño, ok, tengo que respetar ese orden, porque si no me va a dar mal, ¿verdad? Y aquí tenemos pues la respuesta. Dime, no, sí se puede, digamos, sí se puede. Si me dieran la generatriz, incluso aquí, digamos, nosotros podríamos calcular esta generatriz por Pitágoras, por ejemplo, ¿verdad? Y luego aplicarla con esta, y entonces ya por regla de 3 podríamos calcular esta otra generatriz pequeña, por ejemplo. Entonces en algunos casos nos la van a dar, la mayoría de las veces nos dan altura y radio, eso sí, la mayoría de veces nos van a dar diámetro, altura, radio, altura, y con eso tenemos que jugarnos. Pero sí podría ser que me den la generatriz, o sea, sí se puede hacer la regla 3 con la generatriz. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en el caso específico podemos plantear diferentes problemas. Vamos a ver, ok. Yo creo que aquí lo que nos están dando es, pongamos estos datos y averigüemos el BF, ¿verdad? Lo que nos están diciendo. Bueno, vamos a verlo. Entonces yo sé que aquí yo tengo un triángulo grandote que empezaría aquí en A, en C y en D, ¿verdad? Entonces yo lo tengo así, este es el triángulo grande. Para respetar, digámoslo así, las letras voy a ponerlo así. Y luego tengo un triángulo pequeño aquí, que podría ser para cualquiera de los dos lados, pero son iguales, entonces yo voy a tomar como referencia este, el de la derecha. Podría ser el del lado izquierdo, que va a ser A, B, F, ¿ok? Y entonces voy a copiar los datos que me dicen. AC mide 12, este mide 12, ¿verdad? Entonces todo esto desde aquí hasta aquí mide 12, ¿verdad? Pero entonces yo lo voy a anotar aquí en el triángulo, 12. EC mide 4, EC mide 4, ok. Este mide 4, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí mide 4, pero como yo tomé este otro lado, esto mide lo mismo, ¿verdad? Este mide 4 porque son radio, este es un radio, este es un radio, entonces este también mide 4, ¿verdad? Entonces yo puedo aplicar ahí la lógica y poner el dato que yo necesito, que en este caso es el 4. Luego dice AB, o sea, desde aquí hasta aquí mide 8, entonces este mide 8, ¿ok? Y me preguntan por BF, entonces BF en este caso va a ser la X, ¿ok? Y ya está. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es la regla de 3, tengo que hacer las parejas, ¿verdad? Este es altura, entonces voy a poner altura con altura. Puse la altura grande arriba y la altura pequeña abajo, entonces voy a poner el radio grande arriba y el radio pequeño abajo. Ok, tengo que respetar ese orden. Y ya me quedó una regla de 3. A ver cómo andamos con la regla de 3. ¿Cuáles tengo que multiplicar ahí? Muy bien, aquí se multiplica el 8 por el 4, ¿verdad? Entonces el X va a ser igual a 8 multiplicado por 4 dividido entre 12, ¿verdad?
8 por 4 son 32, dividido entre 12 me va a dar ahí con decimales. Vamos a ver, bueno, creo que tiene que darme esto, ¿verdad? Pero vamos a verificarlo aquí. 8 multiplicado por 4 dividido entre 12. Yo lo puedo hacer incluso todo seguido así. Y esto me va a dar 8 tercios, que es lo mismo que decir 2,6 periodo, ¿verdad? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Vamos a ver cómo les va a ustedes. Voy a dejar esto aquí. Y ustedes van a hacer el siguiente. Usando esa misma idea, ¿verdad? Ese mismo A, ese mismo B, ese mismo C, ese mismo todo. Pero ahora con las siguientes medidas. Aquí lo que le están diciendo, este mismo cono, vamos a aplicar estas medidas de aquí. Si AG mide 5, GB mide 3, ED mide 12, ¿cuánto mide AC? Voy a hacerlo un poquito para arriba. Háganlo ustedes ahí un papelito. Voy a darles unos 3 minutos para que lo hagan. Bien, voy a explicarlo y cualquier cosa ahí revisan con lo que llevan hasta el momento. La idea es la siguiente. Vamos a leer los datos que nos dan, ¿verdad? AG sería aquí A y aquí G, ¿verdad? Este mide 5. Entonces si yo hago el triángulo pequeñito, este de aquí, entonces esa sería una generatriz. Entonces este mediría 5, ¿verdad? Luego dice GB. GB sería este de aquí, aquí. Sería el radio pequeñito, en este caso mide 3. ¿Okay? Entonces este mediría 3. Luego nos dicen ED, desde E hasta D, ¿verdad? Esto es un diámetro grande, es un diámetro de los grandes, mide 12. Pero a mí no me interesan los diámetros, lo que me interesan son los radios. Entonces yo lo parto a la mitad y yo sé que este radio va a medir 6. Entonces este mide 6. Nos preguntan por AC, nos preguntan por cuánto mide AC. Entonces nos preguntan por cuánto mide este de aquí para acá, este de aquí es el que tenemos que averiguar. Pero si vemos hay una diferencia, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí esta es altura y este que nos dan arriba de generatriz. Entonces tenemos dos opciones. Una opción que yo creo que es como la más lógica, no sé cómo lo hayan hecho ustedes, sería con estos dos sacar la altura del pequeño, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Entonces yo sé que por medio de Pitágoras yo puedo sacar cuánto mide fácilmente, ¿verdad? No hay que hacer ningún cálculo así increíble. Entonces yo puedo sacar este de aquí, ¿verdad? Fácilmente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me puede decir qué tengo que hacer con ese 5 y ese 3 para poder sacar esta altura de aquí? Pitágoras, ¿verdad? Entonces pongo raíz, el grande de primero siempre, el segundo va a ser el pequeño y tengo que decidir si pongo un más o pongo un menos. ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Un más? Un menos. Un menos, muy bien, ¿verdad? Pongo un menos. Entonces me voy a la calculadora, pongo todo así, 5 a la 2, le resto 3 a la 2 y esto me va a dar 4. Entonces quiere decir que ese que era X ya no es X, ya ahora sí sabemos cuánto mide, era una incógnita, ya no, mide 4. ¿Verdad? Entonces ahora sí puedo hacer parejas, ¿verdad? Porque este de aquí era generatriz, la pareja de él sería esta generatriz de aquí, pero esa no me la están preguntando, no tengo nada con esa pareja de ahí. Ahora sí tengo esta altura con esta altura, este radio con este radio, entonces ya puedo hacer las parejitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las parejas? Ahora hagámoslo del pequeño al grande. Entonces, la altura del pequeño es 4, la altura del grande es X, es lo que queremos averiguar. El radio del pequeño es 3, el radio del grande es 6. Ya tengo las parejas. Entonces aquí lo que me queda es hacer una regla de 3, ¿verdad? 6 multiplicado por 4 o 4 multiplicado por 6, no importa, cualquiera de las dos es la misma, dividido entre 3. Nos venimos a la calculadora, ponemos todo eso seguido, 6 por 4 dividido entre 3. Y eso me da 8. ¿Qué significa? Que este X, que era el que me estaban preguntando, ese mide 8, ¿ok? ¿Alguna duda con ese ejercicio? Ven que sí me pueden poner las generatrices ahí, ¿verdad? Incluso me podrían haber preguntado por esta generatriz. Si me preguntaran por AC, perdón, por AE, entonces yo tendría que hacer parejas tomando en cuenta ese AE, ¿verdad? Yo podría venir y hacer lo siguiente. Digamos que me preguntaran por AE. Entonces, como ya antes averiguamos X, ahora averiguemos Y. Digamos que este es Y. Entonces, la pareja de el Y va a ser este 5. Entonces, 5, que es la generatriz pequeña, con Y, la generatriz grande, y puedo usar cualquiera de las otras dos parejas, ¿verdad? Puedo usar el radio pequeño con el radio grande. Entonces Y va a ser igual a 5 multiplicado por 6, porque son los que están en diagonal, multiplicado por 6, dividido entre 3. Eso todo lo pongo en la calculadora, 5 multiplicado por 6, dividido entre 3, 10. Y es igual. Ya, y digamos, podría ser que en algún ejercicio así como ya más largo y todo, ¿verdad? Me pidan, qué sé yo, el área lateral del cono pequeño, ¿verdad? Entonces me dicen el área lateral del cono pequeño, ¿cuánto es? Bueno, el cono pequeño, recuerden que para sacar el área lateral yo necesito pi por R por G. El R del cono pequeño es 3. El R del cono pequeño, perdón, mentira, el G del cono pequeño es 5. Entonces simplemente pongo pi por 3 por 5. Y esto es 3 por 5, 15, 15 pi.
Ya, ahí tengo el área lateral del cono pequeñño. Entonces todo se puede ir entrelazando y nos pueden hacer varias preguntas sobre un mismo ejercicio. Vean cómo viene esto en el examen. Okay. Vean cómo viene esto en el examen. Dice, para hacer un adorno, Amanda toma un cono circular recto de madera cuya altura es de 14. O sea, el cono completo, la altura es 14, altura completa. Y en el cual la medida del radio de la base es 6. Entonces venimos y ponemos el 6. Le hace un corte de forma paralela a la base, que es este corte de aquí, ¿verdad? Esto es como imaginándose como el cuchillo, ¿verdad? Es como el cuchillo o tijera o lo que haya usado ahí para cortar. Y tal y como se muestra ahí en la figura, ¿okay? No nos dice nada más. Vamos a ir a ver ahí más abajo que nos dice. Nos dice, de acuerdo con la información anterior, si para el adorno se va a utilizar el cono menor, o sea el cono pequeño de arriba, que se generó después del corte, cuyo radio mide 2 centímetros, el radio del cono pequeño mide 2 centímetros, entonces, ¿cuál es la medida de la altura del cono usado para hacer el adorno? O sea, ¿cuál es la medida del cono pequeño? ¿Ok? Ah, bueno, esta tiene una trampa que tengo que mencionarles. No, mentira, no, esta está bien. Entonces, el cono grande tiene las siguientes medidas. 14, ¿verdad? Desde el vértice del cono hasta abajo mide 14. Y el radio grande mide 6. El cono pequeño mide 2 aquí y X, ¿ok? Entonces hacemos las parejas. 14 va con X, ¿verdad? Altura con altura. Y 6 va con 2, ¿verdad? Radio con radio. Entonces X es igual a 2 multiplicado por 14 y lo que me da lo divido entre 6. Entonces X es igual a 2 por 14 que son 28 dividido entre 6 que es igual a 4,66. 4,6 periodo. ¿Okay? Y ya está, porque esa era la pregunta, ¿verdad? Le decía, ¿cuál es la altura del cono usado para hacer el adorno? Entonces aquí ponemos respuesta. La altura del cono usado para hacer el adorno es 4,6, ¿ok? Pero hay unos que tienen una trampita. Vamos a ver si en este viene, ¿ok? En este viene la trampa, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado cuando venga este ejercicio. Es como ya, como la versión difícil de esto, ¿verdad? Porque el otro está muy fácil. Entonces tiene que tener una versión más complicada, que tampoco es una cosa así terrible, pero sí tenemos que tener un cuidado. Dice, en una empresa para fabricar vasos de cartón utilizan conos circulares rectos a los cuales se les hace un corte con un plano paralelo a la base del cono, como se muestra en la figura. Entonces, el diámetro, nos están diciendo que el diámetro del cono grande mide 7 centímetros y aquí es donde está la trampa. Ojo con esto, de aquí a aquí mide 8, pero eso no es la altura del cono grande y no es la altura del cono pequeño. ¿Ok? Entonces no tenemos la altura del cono grande ni la del cono pequeño, no la tenemos. Vamos a ver qué más dice. De acuerdo con la información, si el vaso corresponde a la figura destacada con gris y la medida del cono y la medida de la altura del cono que da origen a esos vasos es 12, ve, aquí sí nos están dando la altura completa. La altura completa es 12, toda la altura que da origen a eso mide 12. Entonces ahí vamos a resolverlo. ¿Cuál es la medida del radio y la base del cono? Bueno, la medida del radio de la base de cada vaso de estos. O sea, este radio es el que tenemos que averiguar. ¿Okay? Entonces, en este no vamos a tener la trampa. Este va a estar fácil. ¿Por qué? Porque la altura grande mide 12. ¿Okay? El radio, ¿cuánto mide el radio del cono grande? Muy bien, si están poniendo atención, 3,5, ¿verdad? No nos podemos ir con este 7 porque entonces todos los cálculos que vamos a hacer están malos. Luego, en el cono pequeño, en el triángulo pequeño, ya sabemos que lo que tenemos que averiguar es el radio. ¿Cuánto mide la altura del cono pequeño? Muy bien, 4, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí mide 8, ¿verdad? Y de aquí a aquí sería lo que hace falta para completar 12, porque todo mide 12, ¿verdad? Entonces quiere decir que mide 4, ¿verdad? Para que este y con este, que es toda la altura desde arriba hasta abajo, me den 12, que fue lo que me dijeron aquí. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces aquí hacemos las parejitas, ¿verdad? Altura con altura, 12 con 4 y radio con radio, 3,5 con X, ¿verdad? Grande a pequeño, arriba para abajo, porque si los pongo al revés me da mal. Luego entonces aquí hago la regla de 3, que sería 4 multiplicado por 3.5 y lo que me da lo divido entre 12 y eso me va a dar 4 por 3 plus 5 dividido entre, me da 1,10 periodo. La rayita solo encima del 6 porque el 6 es el único que se repite, ¿verdad? En el periodo está encima del 6 porque el 6 es que se repite, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, no voy a incluir al 1. Bien,
esa no tenía la trampa total, ok, esa era una trampilla que tenía aquí, ¿verdad? De que la altura medía 12 y este pedacito pues hay que restárselo al 12 para saber cuánto mide la altura del radio. Pero hay unos, vamos a ver, en este no venía, en este venía modo fácil. Vamos a ver en este. No, este es igual, no, este es igual. Bueno, hagamos este y les explico ese que viene con trampa. Y ya podemos ir terminando. Dice, este no trae dibujo, tenemos que dibujarlo. Pero a nosotros realmente lo que nos interesa son los triángulos. Entonces ustedes no se compliquen haciendo todo el cono y que le quede lo más bonito y todo. No, hagan los triángulos, que es lo que nos interesa. La altura de un cono circular recto es de 48 centímetros. Entonces ustedes hacen un cono ahí. Todavía no sabemos si es el grande o es el pequeño, pero es probable que este sea el grande. Mide 48 la altura. Y dice, y la medida de su radio, el radio de la base es 6. ¿Ok? Al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base. Ok, entonces a este era el grande y por aquí se va a hacer el corte para obtener el triángulo pequeñito, ¿verdad? Entonces este era el grande, eso es lo que nos interesaba saber. Y dice que se hace a 8 centímetros de la base. Es decir, aquí se hace el corte, ¿verdad? Y el corte se hizo a 8 centímetros de la base. Ojo con eso, ¿verdad? Porque si me dicen que el corte se hizo a 8 centímetros del vértice, entonces tendría que poner el 8 aquí arriba. Pero si me dicen que el corte se hizo a 8 centímetros de la base, recuerden que la base del cono es esta, entonces hay que contar 8 centímetros de aquí, de la base, hacia donde se hizo el corte. Entonces quiere decir que, bueno, obviamente aquí esto me quedó como un poco, el corte debería haberse hecho como mucho más abajo, para que tenga algo de sentido aquí el dibujo. Como ahí, porque se hizo a 8 centímetros de la base, ¿verdad? Se hizo como más pegadito de la base. Entonces quiere decir que si de aquí a aquí hay 8, entonces ¿cuánto mediría de aquí a aquí? 40, ¿verdad? Entonces la altura del cono pequeño es de 40. Entonces hay que tener ese cuidado. Ellos me indican en qué parte se hizo el corte, si se hizo a partir de la base o si se hizo a partir de el vértice. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Para no meter ahí las patas. Entonces mide 40. Y entonces nos preguntan, vamos a ver qué nos preguntan, dice, ¿cuál es el área? Mentira, vamos a ver, con el fin de generar una pieza, para realizar todo eso es hablar. ¿Cuál es el área de la sección plana que se genera? O sea, ¿cuál es el área? La sección plana, recuerden que es esto, es el circulito que se formaba aquí. Esa es la sección plana que nos están averiguando. O sea, ¿cuál es el área de la base del cono pequeño? Entonces, para sacar el área de la base del cono pequeño, el área basal, es la misma fórmula que hemos hecho todo este rato, es pi por r a la 2, pero no tenemos r, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos que averiguar r, cuánto mide r. Para averiguar cuánto mide r, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí este es x, la altura grande con la altura pequeña, el radio grande con el radio pequeño, y hacemos la regla de 3, 6 por 40 dividido entre 48, 6 por 40 dividido entre 48, me da 5, quiere decir que el radio mide 5. Entonces, aquí el área de la base, que era al final de la cuenta, lo que me preguntan es pi por 5 a la 2, 5 a la 2 es 5 por 5, que es 25, 25 pi, ustedes lo pueden dejar así. Que no les gusta dejar con el pi ahí, entonces ustedes ponen 25 pi, le dan igual y lo cambian a 78,5. Vamos a ver si en la antología viene uno así con trampa. Todos estos son iguales. Ah, creo que este. Vamos a ver si analizarlo un toquecito. Sí, este. Muy bien. Este ejercicio, aunque se ve igual que todos los demás, tiene una pequeña diferencia. Ok, entonces tenemos que tener cuidado. Porque en este ejercicio no nos dieron la altura grande ni nos dieron la altura pequeña. No nos dieron ninguna de las dos alturas. Lo que nos dieron es la distancia que hay desde el corte, ¿verdad?, a la base del cono grande. Entonces estos lo vamos a hacer igual. ¿Ok? Yo tengo el triángulo grande, que en el triángulo grande, aquí lo que me están dando son las generatrices. Entonces este mide 195, ¿verdad? Y este de aquí no lo tenemos, porque aquí dice 60, ¿verdad? Aquí dice 60, pero 60 es desde aquí hasta aquí, o sea, como que desde aquí hasta aquí mide 60, pero esta parte no la sabemos, esta partecita de aquí no sabemos cuánto mide, y entonces aquí es donde está el truco, ¿ok? A esa partecita que no sabemos le vamos a poner X, ¿ok? O Y, o la letra que sea. Bueno, como aquí ya viene la X, pongámosle Y, ¿ok? Y luego tenemos el cono pequeñito. El cono pequeñito, sabemos que aquí mide 130, o sea, este mide 130, y este es el Y, justamente, ¿verdad? Este sí, de aquí le pusimos Y, ¿verdad? Entonces, desde aquí hasta aquí, este es el Y, esto es Y. Entonces, en este es Y, y en este es 60 de aquí a aquí, pero de aquí a aquí mide Y. Entonces, este tipo de ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Igual vamos a hacer las parejas, ¿ok? Pero hay que hacer una pequeña adaptación. Por ejemplo, esta pareja la hacemos igual, 195 con 130, ¿ok? La otra pareja es la que vamos a arreglar un poquito, porque este lado, todo de este lado, si yo quiero saber cuánto mide todo,
tendría que sumar el 60, sumarle lo que valga y, ¿verdad? Si y vale 10, entonces todo me iría 70. Si y vale 5, entonces todo me iría 65. Pero yo no sé cuánto mide y, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner el lado grande, la altura grande va a ser 60 más lo que mida y, ¿ok? Y la altura pequeña, pues es así, la ponemos como y porque eso es lo que vale, ¿verdad? Mide y, vale y, ¿ok? Entonces estas, ojo como lo vamos a hacer. La regla de 3 cambia un poquitito. La regla de 3, como falta aquí y falta aquí, entonces yo no sé cuál de los dos están en diagonal. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a multiplicar los dos, los voy a multiplicar así en X. Solo en este ejercicio donde yo tengo Y arriba y tengo Y abajo. Entonces, cuando yo multiplico 195 por Y, entonces yo hago 195 multiplicado por Y, es exactamente lo mismo que poner 195Y. ¿Okay? De un lado pongo esta multiplicación, 195 por Y, entonces 195Y. Y del otro lado voy a poner 130 multiplicado por todo esto que está aquí, que es 60 más Y. Entonces 60 más Y. Como son dos valores, tengo por obligación que encerrarlo entre paréntesis, ¿verdad? Como aquí tengo 60 más Y, son dos términos. Entonces por obligación, cuando voy a multiplicarlo por alguien, tengo que encerrarlo entre paréntesis. Y entonces aquí pongo 195Y y aquí voy a poner lo siguiente. Como esto es una multiplicación así, lo que se hace es que el número que está afuera se multiplica por los dos que está dentro. 130 por 60, tenemos aquí 130 por 60, eso es una multiplicación normal, me da 7800, más, ¿verdad? Ya hice la primera multiplicación, ahora tengo que hacer la otra multiplicación, más 130 por Y. Cuando yo multiplico un número con una letra, nada más lo expreso, 130Y. ¿Ok? Y aquí pues nos vamos a acordar de algo que vimos en octavo, en noveno y incluso todavía ahora que estábamos al principio de año despejando. Lo que vamos a hacer es que vamos a juntar los que tienen Y, ¿verdad? Los voy a juntar a este lado, y los que no tienen Y los dejo del lado derecho. Entonces 195Y nada más lo bajé, este 130 de aquí que está sumando lo paso a restar, menos 130Y, y este 7800 como no tiene letras lo dejo ahí. Ahora lo que hago es hago esta operación, 195Y menos 130Y, lo resto, ¿verdad? 195 menos 130, porque los dos tienen Y, entonces los puedo restar, me da 65Y, y este 65 que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Como al principio de año que estábamos despejando para sacar las funciones inversas, aquí hacemos lo mismo, lo dividimos aquí entre 65 y esto pues ya es el valor de Y, 7800 dividido entre 60, 120, ¿ok? ¿Cuándo me toca hacer eso? Cuando lo que me dan es el pedacito que va desde el centro del de abajo hasta el centro del de arriba y no me dan la altura. Si me dieran esta altura, listo. O si me dieran la altura grande, también, ¿verdad? Son todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, que se resuelve con la regla de 3 normal y todo fácil. Pero algunos casos que son poquitos, ¿verdad? De hecho, vean que en el examen del semestre pasado ni siquiera pusieron de eso, todos eran así de los sencillos. Podría ser que bueno, en ese y en este otro tampoco nos preguntaron. Entonces, no es como seguro que nos van a hacer una pregunta de esas, ¿verdad? No hay seguridad. Pero por aquello, si nos preguntan, ¿verdad? Y nos dan la distancia que hay entre el corte y la base del cono original y yo no tengo manera de calcular la altura grande o la altura pequeña, entonces lo que hago es que le pongo una letra a la altura pequeña y la grande va a ser lo que venga abajo más esa, ¿verdad? Entonces 60 más Y, esa va a ser la grande. Y la altura pequeña va a ser Y. Y la otra pues sí nos la van a dar, que en este caso es 195 entre 130. Y aquí en vez de hacer regla de 3, lo que hago es multiplicar en cruz. Y luego ya lo que me queda es una ecuación lineal o una ecuación de primer grado. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pareciera que es lo mismo, pero no. Porque me dan esa distancia, pero me dan la altura grande. Entonces si me dan esta distancia y me dan la altura grande, yo puedo calcular esta altura pequeña de aquí, ¿verdad? Por ejemplo, me dicen que desde aquí hasta aquí mide 36, ¿verdad? Con este de aquí me están diciendo que mide 30. Y me dan la distancia entre las bases, que mide 24. Pero entonces yo fácilmente puedo saber cuánto mide esta altura pequeña de ahí. ¿Cuánto mide? Mide 12, ¿verdad? Y entonces ya pues hago, ven que aquí lo que me están preguntando es X. Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar cuánto mide, por ejemplo, este de aquí. Y ya hago Pitágoras y encuentro cuánto mide ese X, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado nada más de ese tipo de ejercicio, ¿ok? Bueno, ya con esto estaríamos terminando la materia del año, chiquillos, ya aquí se acaba. Estos son puros ejercicios de eso, puros ejercicios. Y ya ese era el último tema que nos quedaba. Vean aquí ya lo que sigue la bibliografía. Y ya vimos toda una antología de casi 400 páginas de matemática. Qué emoción, ¿verdad? ¿Alguna duda, chiquillos?